¿Una generación que danza? Es una generación que avanza. Dios me los bendiga, mis hermanos, bendiciones nuevamente. Estamos con gozo, con alegría en la casa del Señor para compartirles una palabra de enseñanza. Quiero que me acompañe a Isaías capítulo 1, verso 3. Vamos a leer una versión que es la versión Prat. Hoy vamos a ver un tema tal vez un poco inusual, lo que vamos a hablar, pero vamos a tocar Biblia y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Leemos Isaías 1:3 en la versión Prat y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel, empero, no conoce a su Señor. Mi pueblo no considera. Este versículo que estoy tomando como base para lo que vamos a hablar hoy, obviamente es un poquito tal vez reflexionante, lo vamos a decir así. Voy a tomar esa frase, el asno conoce el pesebre de su amo, y voy a tratar de hablar algo con usted de un animalito. Vamos a hablar de un animalito que se llama asno y vamos a ver bíblicamente las lecciones que nos puede dar un asno. Imagínese usted, en la Biblia encontramos diversos animalitos. El león nos enseña, el águila nos enseña. Dice la Biblia que la hormiga nos enseña. Vea la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Fíjense que hasta la hormiguita nos enseña, todos los animalitos. Pero hoy vamos a ver el asno. Quiero que oremos al Señor para que Dios nos hable en este día. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias una vez más porque nos permites traer tu palabra. Te pedimos que sea una palabra que traiga enseñanza a nuestro corazón para que haya correcciones en nuestra vida y que podamos, Señor, mejorar nuestro caminar en el Evangelio. Bendice los que están a través de la radio, la televisión, las redes sociales. Por tu Espíritu Santo, seamos todos bendecidos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, lo primero que tal vez voy a tocar es ¿qué es asno? ¿Verdad? ¿Qué es un asno? Nosotros acá, en nuestros países latinos, los conocemos como burro, ¿verdad? También es conocido como jumento, así lo dice el diccionario. Es una manera diplomática de decirle burro a alguien, ¿verdad? Jumento. Pero lo que quiero trasladarle es que es un animal que dice que es un animal que no obedece. Esa es la característica que más conocemos nosotros. El asno también en su diccionario de la Real Academia dice que es un caballo pequeño, es familia de los caballos, pero obviamente por sus características, porque tal vez no es tan espléndido como un caballo, ¿verdad? El burro lo utilizaban o se utiliza todavía como una bestia de carga, ¿verdad? De eso se utiliza, tal vez como medio de transporte, tal vez también. Pero fíjese usted que también el caballo lo ponen lo ensillan y obviamente se sube una persona. También lo utilizan para jalar carretas al caballo. El asno igual, de la misma forma. Encontramos muchas cosas que podemos ver negativas del asno, pero hoy voy a tratar de enfocarlo del lado positivo. ¿Qué nos puede enseñar el asno? Que aún los asnos cometieron errores, pero sí hay otros asnos bíblicamente que nos van a dejar una lección. Por eso le puse el tema lecciones de un asno. En el versículo que acabamos de leer de Isaías 1:3 dice que el asno conoce el pesebre de su amo. Y entonces fíjese que Israel está en una situación bien complicada, bien difícil, en desobediencia.
Y Dios, hermano, hace referencia a este animal para poder darle un mensaje al pueblo de que aún el asno, hermano, siendo el animal que es, puede obedecer. Mire usted, puede cambiar. Entonces le está dando a Israel un gran mensaje con esto. Quiere decir entonces que vamos a aprender hoy. Mire usted, váyase conmigo al primer punto. Vamos a ver personajes que utilizaron asnos en la Biblia y qué lecciones nos pueden dar. Váyase conmigo a Génesis 22:3. Vamos a leer la Nueva Biblia Española. Abraham madrugó, preparó el burro y se llevó a 2 sirvientes y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Esta versión que busqué es la versión española. Aquí dice burro, ¿verdad? Pero si usted busca las otras versiones va a encontrar que dice asno también. Voy a tomar al primer punto, Abraham. Abraham utilizó un burro, un asno. ¿Qué lección puedo aprender entonces ahora con este asno de Abraham, el asno que utilizó Abraham? Si usted se da cuenta, aquí Abraham ya tiene la H en medio, ¿verdad? Quiere decir que aquí ya Abraham ya está encaminado en el trabajo del Espíritu. ¿Por qué no tomó un caballo? ¿Por qué no tomó bueyes? ¿Verdad? Mire, se llevó un asno. Y me gustó esta versión que le traje porque dice, preparó el burro, lo preparó. Quiere decir que aún el asno, para dedicarse a un tiempo de adoración, mire lo que nos puede dar una lección un asno, se prepara. Entonces aquí es, mire, le voy a poner este punto porque me llamó mucho la atención. Viajar a adorar. Me gustó esa cuando yo estoy preparando siempre los temas, trato de buscar, dejar marcado el punto de lo que queremos hablar. Y Abraham es que él va a emprender un viaje para adorar. Quiero recalcarle algunas cositas. Estamos en un tiempo de enseñanza y por eso es lo lindo de esto. ¿Por qué Abraham viajó para adorar? ¿Por qué Abraham no adoró allí en su casa? ¿Por qué no dijo, bueno, Señor, si tú quieres que te adore, ¿por qué no lo hago aquí? ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que no, en casa tenemos que adorar. Pero mire la historia, hay esos detalles que la Biblia nos deja, hermanos, porque tenemos que aprender una enseñanza de esto. Abraham tiene que viajar para adorar. Y yo quiero bendecir a todos, hermanos, los que todas las semanas estamos congregándonos en la iglesia, que hemos aprendido esto. Mire la lección que nos da un asno aquí. Hay que viajar para adorar. Hay gente en la iglesia, hermano, aquí tenemos gente que viene de lugares muy remotos, muy largos, y hermanos, los bendecimos. Sabemos que Dios les va a dar su recompensa porque Dios es el que da la recompensa. Mire usted qué interesante, viaja a Abraham para ofrecer un sacrificio. Lo interesante, preparó el asno. Una vez que los preparó, se llevó a los servidores. Yo no sé ahí si alguien puede decir amén, ¿verdad? Los servidores. Pero fíjese usted, los burros se preparan los servidores, se preparó al hijo también, mire, se preparó al hijo, llevó la leña, o sea, llevó todo lo necesario para hacer el culto, todo lo necesario para adorar, y entonces se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Entonces, como estamos hablando de las lecciones de un asno, es que Abraham nos muestra que se llevó un burro, se llevó un asno. Tal vez son animales, hermano, que usted dirá, yo no confío en un asno, son muy burros los asnos, valga la redundancia de palabra. Pero fíjense que aún el asno es que nosotros debemos preparar lo que vamos a hacer. Fíjense que nosotros aquí en la iglesia tenemos tiempos de ensayos. Quiere decir que eso es prepararse para adorar. Yo no puedo venir a adorar al Señor y no saber cómo lo voy a hacer. Obviamente hay momentos de cántico nuevo, hay momentos de improvisación, eso es entendible. Pero primero siempre tiene que existir la preparación técnica para adorar y obviamente una preparación espiritual. El músico, el que es de la alabanza, estoy hablando con ellos ahorita. El servidor, pues obviamente aquí dice que también se llevó a los servidores. Si preparó a un asno, hermano, ¿cómo no se van a preparar los servidores? Por eso es las lecciones de un asno. Si se preparó un asno, ¿cómo no se van a preparar los servidores? Si se preparó un asno para la adoración, ¿cómo no se va a preparar un músico?
El punto es, hermano, que a veces creemos que ya lo sabemos todo. No, no, yo no necesito ensayar, yo no necesito prepararme. Entonces, aquí lo vamos a poner. Usted que está en casita y hoy es enseñanza, debemos de poner aquí, necesito preparación. Las lecciones de un asno. Necesito preparación. Yo creo que, vamos, mire, yo estoy aprendiendo también, no crea que aquí no tenemos cosas que aprender. Claro, yo todavía estoy aprendiendo con usted acá. Quiere decir, hermano, que las lecciones que nos da este asno es, ay, Señor, me van a ayudar ahí, ¿verdad? Me van a ayudar, es necesito. Tal vez me equivoqué ahí en la frase. Quiero decirte que no se te olvide que lo más importante de todo es ser primero adorador del Señor antes de cualquier cosa. Antes de cualquier cosa, yo tengo que ser primero adorador. Antes de ser un servidor, tengo que ser adorador. Antes de ser un músico en la iglesia, tengo que ser adorador. Antes de ser un discipulador, tengo que ser adorador. Antes de ser pastor, tengo que ser adorador. Antes de aplicar para un ministerio, tengo que ser adorador. Eso es lo que me enseña esta lección. Ok, vamos al punto número 2. Segunda de Pedro 2:15. Y vamos a ver aquí una historia que está basada en el Antiguo Testamento. Dice 2 de Pedro 2:15 en la Dios habla hoy. Andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaán, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciendo el mal. Verso 16. Y fue reprendido por su pecado. Una asna muda le habló con voz humana y no le dejó seguir con su locura. Mire, por eso le dije yo que este tema va a ser un poco complicadito, pero lo importante es que estamos virtual. Voy a ver ahora el segundo punto. Vamos a ver la burra de Balaán. Creo que esta es una de las burras más famosas en la Biblia. O el asna, ¿verdad? Como estamos hablando del asna también. Asna y burro, jumento, dijimos que era lo mismo. Esta burra o esta asna que tenía Balaán era su animal que lo transportaba, como que ahora nosotros tengamos, como que nosotros ahora tengamos una motocicleta, un vehículo, no sé, que sea el nuestro. Nos preocupamos por él, que tenga combustible, que tenga aceite, que tenga infladas las llantas. Nos preocupamos por todo, por lavarlo, que esté limpio. Así era esa asna de Balaán. Interesante. Mire, voy a mostrarle esto. En los tiempos antiguos, cuando se menciona Balaán, se menciona en el Pentateuco. Quiero que me escuche con esto, que tal vez creo que vamos a tener que hablar un poquito de Balaán más adelante, un tema específico de esto. Balaán era un profeta, y fíjese que la Biblia le dice profeta. Oiga bien esto. Aún cuando Moisés y todo Israel existía con todo el pueblo, Dios, hermano, le hablaba a Balaán y le daba palabra legítima para que le diera al pueblo. En cierta ocasión, Balac contrató a Balaán para que maldijera a Israel. Balac tenía miedo de Israel y Balac sabía que Dios le hablaba a Balaán. La Biblia lo menciona a Balaán como profeta. Oiga, entonces viene Balaán, hermano, y obviamente obedece al Señor y no maldice a Israel. Pero después Balac, hermano, usando astucia. Y yo le digo esto siempre a los hermanos, cuando encontramos esa palabra astucia, es inteligencia diabólica. La astucia no es de Dios. Dios da inteligencia, Dios da sabiduría divina, pero la astucia es de las tinieblas. Y usando la astucia, Balac le ofrece dinero a Balaán para que maldiga al pueblo de Israel. Y Balaán, hermano, por eso es que mire, por eso es que le traigo Pedro. Pedro dice, anda perdido el que recibe dinero por adorar, el que recibe dinero por llevar la palabra, el que recibe dinero por tergiversar, por hacer la obra. Ese hermano es uno que está perdido. Está siguiendo los ejemplos del profeta Balaán, ganando dinero, haciendo el mal, dice ahí. Y mire usted, utilizó un asno el Señor para poderlo reprender. Hermano, es que ese es el punto. Por eso el tema es lecciones de un asno. Dios utilizó un asna para enseñarle a Balaán. ¿Cómo no vamos a aprender nosotros entonces de un asno?
¿Qué hizo el Señor? Dice que el asna muda, un asna que no hablaba, dice que le habló con voz humana, no dice que rebuznó. Usted sabe que los burros rebuznan, ¿verdad? No, el asna habló con voz humana y le reprendió, dice, para que no siguiera con su locura. ¡Ja! Bueno, ya los hermanos acá, aquí es necesito, ¿verdad? Gracias hermanos, ahí disculpen que siempre me equivoco. Entonces Balaán es que yo tengo que dejar la locura. Eso me enseñó el asno, que Dios nos habla. No terminé de contarle la historia. ¿Cómo termina la historia de Balaán? Dice la Biblia que Balaán terminó como adivino. Quiere decir que después de ser profeta legítimo de Dios, hermano, vendió su talento, vendió su dinero, vendió su ministerio, hermano, por dinero perecedero. Y llegó a ser adivino. Entonces se cambió de bando. Y cuando usted lee en el libro de Josué, por el tiempo no lo voy a poder buscar ahorita para mencionárselo, pero cuando Josué conquista Canaán, vivía Balaán en una de las ciudades donde conquistaron los israelitas. ¿Y sabe qué pasó? Dice que lo mataron a Balaán. Y dice la Biblia, cuando muere Balaán, dice, murió el adivino Balaán. Ya no le dice profeta. Entonces, hermano, por eso es que debemos de detenernos en las locuras. Tal vez algunos me dirán, pastor, pero hay un pasaje que dice los apóstoles ahí, ¿verdad? El evangelio es locura. Amén, claro que sí. Pero eso es algo que lo menciona como quien dice que es algo que nos ha inundado y que nos ha motivado a predicar el evangelio. Pero locura de lo que está hablando aquí es que la mente se trastorna por dinero. Entonces, hermano, mire, le voy a poner aquí, no vender, porque eso es lo que está pasando. No vender el ministerio. ¿Qué tuvo que usar el Señor para corregirlo a Balaán? Una asna. Le dio una lección y aún así no entendió. Dice que Balaán, hermano, iba caminando y el burro, hermano, el asna, vio un ángel. Mire usted, para más el asna. Vio al ángel que se le atravesó en el camino y Balaán, que era profeta, Balaán, que era el ministro, no lo había visto. Pero el asna sí lo vio. Y el ángel se le atravesó con una gran espada y el asna se hacía para un lado y para el otro. Y entonces Balaán, molesto, tomó, hermano, su vara y le dio al asna y le dio. A la tercera vez que le dio, el asna habló. Dice que la Biblia que Dios le permitió al asna. Para que Pedro esté mencionando la historia, hermano, es que también se predicaba en las iglesias, así como lo estamos haciendo hoy, las lecciones de un asno. Entonces el asna habló y le dijo, ¿qué te pasa, hermano? Y lo reprendió. ¿Qué haría usted que le hablara un asno, hermano? ¿Qué haríamos los ministros? Que en vez de dejar que nos hable el Señor por un don ministerial o por un don del Espíritu Santo que los hermanos tengan en la iglesia, sea un asno el que nos venga a decir, hermano, que estamos equivocados en nuestro camino, que estamos en un camino de locura. Entonces, hermano, que estamos vendiendo el ministerio por dinero. Hermano, por eso es que no se cobra por adorar, no se cobra por dar profecía, no se cobra por predicar. Perdóneme, hermano. Mire las lecciones de un asna. Tuvo que interrumpirle el camino el Señor a Balaán por un asno que le habló, pero aún así Balaán no hizo caso, terminó mal. Esa historia, vaya, búsquela en Números 22, 28, ahí se encuentra. Yo le estoy trayendo el pasaje que cuando Pedro hace referencia de esto, pero está en Números 22, 28. Nosotros podemos caer en la locura espiritual cuando no hacemos caso a lo que el Señor nos ha advertido muchas veces. Cuando ya el Señor, es que el Señor advierte, hermano, muchas veces, pero cuando no lo hacemos caemos en la locura. Y el asna lo que nos enseña aquí es, debemos dejar la locura. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo cosas que no están en la Biblia? Cosas que no dice la Biblia, cosas que no dice la Escritura. Podemos caer en la locura. El asna era un animal de transporte, se utilizaba para eso, para cargar los granos, para arar los campos, inclusive para eso se utilizaba. Pero Balaán azotó a aquel animal porque no lo dejaba hacer su locura, hermano. Mire qué terrible, Dios utilizó un asna para detener la locura del profeta.
Es tremendo. Por eso le digo que vamos a tener que ver cómo hablamos un tema específico de Balaán, que nos puede enseñar, porque hay muchas cosas que aprender en el ministerio. Jueces 15:15, váyase conmigo al tercer punto. Jueces 15:15 en la Dios habla hoy. Dice la Biblia: luego tomó una quijada de asno que había por allí y que aún no estaba reseca, y con ella mató a 1000 filisteos. Verso 16. Después dijo: con la quijada de un asno hice 1 y 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Usted me dirá: pastor, ¿qué podemos aprender de ahí? Mire este otro personaje interesantísimo. Los hermanos de escuela bíblica el sábado estuvieron haciendo una actividad con los niños y dramatizaron a Sansón también, ¿va? Entonces vamos a poner aquí a este personaje, Sansón. La burra de Sansón o el asno de Sansón. Bueno, ya vimos que Abraham tenía un asno y lo utilizaba para adorar. Hay que saber, hermano, hay que saber utilizar los recursos que nos da el Señor. Mire que Abraham supo usar los asnos. Balaán, hermano, ay, Señor, tiene que aprender mucho todavía. Bueno, no sé, que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Sansón, ¿qué nos enseña Sansón? Sansón, hermano, nos va a enseñar esto. Bueno, el asna de Sansón. ¿Por qué el asna? Porque dice que Sansón, con la quijada de un burro, con la quijada de un asno, así dice, hasta 2 veces lo dice acá, con la quijada de un asno, y dice con la quijada, 2 veces lo dice. Quiere decir que el asno estaba muerto. Hermano, estamos en el tercer punto. Quiere decir que un asno hasta muerto nos da lecciones, hermano. ¿Cuál era el problema que tenía Sansón? El orgullo. Mire, con el orgullo hemos hablado mucho aquí en Tegucigalpa de eso con los hermanos. Yo le digo, hermano, yo fui enviado a Tegucigalpa aquí hace 8 años y mucha gente piensa que la lucha de los capitalinos o la lucha espiritual es con los ídolos, ¿verdad? Con esas figuras que hay aquí. No. ¿Sabe cuál es la potestad en Tegucigalpa? Leviatán. Esa es la potestad. Leviatán es una potestad que lo caracteriza el orgullo. Búsqueme un capitalino que no sea orgulloso. Hermano, todos. Yo soy capitalino. Yo nací un 23 de junio 1974, día domingo, a las 2 de la mañana, en el tercer piso del hospital materno infantil, en la cama 36 de la sala de mujeres. Ahí dejé el ombligo yo, hermano. Soy capitalino. Quiere decir que lo que invade esta ciudad, y no sé qué otras, no quiero decir que las otras tal vez no, pero en esta ciudad hay una potestad llamada orgullo, que es Leviatán. Y la Biblia, cuando habla de Leviatán, el libro de Job, dice que tiene escamas entrelazadas y que no deja que penetre nada. Hay que vencer a Leviatán. Se vence ¿cómo? Entre medio de sus escamas, hermano, puede herirse Leviatán. Eso ya sería un tema de guerra espiritual. Lo que estamos aprendiendo hoy es la lección de este asno. El asno está muerto. Y Sansón, con la quijada de ese asno, hermano, más bien él con esa quijada la usó como una herramienta de guerra. Esa quijada del asno le ayudó a vencer. Eso es lo que no pude entender. ¿Qué lección tenía que haber aprendido Sansón? Que su orgullo lo estaba llevando a hacer cosas, hermano, como lo que decía Balaán, locuras. Él, con la fuerza que Dios le estaba dando, era para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Pero Sansón no lo entendió así. Él alimentó su orgullo. Y la quijada del burro, hermano, más bien la lección era que no era la fuerza de él, que tenía que herir su orgullo. Sin embargo, él tomó el lado contrario y dice que él decía: con la quijada de un asno hice 1 y 2 montones, y con la quijada de un asno yo maté a los hombres. Bueno, ahí tenía que haber aprendido Sansón. Después de eso usted va a encontrar que más bien Sansón, hermano, se va a quejar delante del Señor porque tenía sed. Hermano, en vez de aprender esto, mire las lecciones de un asno. Hasta con la muerte de un asno, la Biblia nos deja la enseñanza: tenemos que herir el orgullo.
Debemos de saber que no es por nuestras propias fuerzas cuando hacemos algo o tal vez obtenemos una victoria. Tenemos que llevarlo siempre a los pies de Cristo y decirle: gracias, Señor, por darme la victoria. Eso es lo que tenemos que aprender. Si no eliminamos el orgullo de nuestras vidas, nos causará más males que los bienes que nosotros esperamos alcanzar. Entonces, cuando la Biblia nos habla de esto, es que debemos de entender que la victoria y la fuerza que tenemos no proviene de nosotros, sino que la fortaleza y la fuerza que tenemos es de Dios. Entonces, la gloria no tiene que ser de nosotros. Miren qué lindo el tema que prediqué. Es que yo soy bueno para predicar. No, necesitas la lección del asno. La gloria es de Dios, no de los hombres. La gloria, lo voy a poner aquí, es de Dios. Eso es lo que Dios tal vez le estaba enseñando a Sansón con la quijada de un burro. Porque le digo: mira, ahí está la quijada de ese burro, con esa quijada los venciste. Y no lo entendió Sansón. Por eso, hermanos, que debemos de entender que debemos herir el orgullo, herirlo. No debemos de alimentarlo. Hermanos, fíjense que a veces alimentamos el orgullo de la gente. No, si debemos de aprender que toda la gloria es del Señor. Lecciones de un asno. Mire, voy todavía en el tercer punto y voy a llegar a la mitad del tema. Proverbios 26:3. Voy a leer lo que Salomón vio de los asnos. Mire lo que dice Proverbios 26:3 en la Biblia al día. El látigo es para los caballos, el freno para los asnos y el garrote, híjole, mire cómo dice aquí, hermano, el garrote para la espalda del necio. Mi hermano, qué tremendo, ¿verdad? Yo no me atrevería a leérselo si no estuviera en la Biblia, pero está en la Biblia, hermano. Mire que Salomón escribió sus proverbios, ¿verdad? Y escribió Proverbios, escribió Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Pero en este proverbio, fíjese que Salomón, un hombre sabio, un rey, un hombre pacificador, mire lo que nos va a enseñar del asno. Que el asno se le debe de poner freno. Usted que está en casita, usted puede escribir mucho más ahí en sus apuntes y poner esto ahí mejor. ¿Qué es ponerle freno? Mire las lecciones de un asno. El asno, hermano, es un animalito que es burro, no entiende, no le gusta la obediencia. Pero al asno se le pone un freno, y cuando el asno se le pone un freno, se comporta distinto. Dios lo puede utilizar para dar lecciones. Ya vimos la lección de Abraham, lo utilizó para cargar los insumos, vamos a decirlo así, del altar de adoración. Utilizó Dios un asna para decirle a Balaam que dejara su locura. Utilizó la quijada del Señor de un asno para enseñarle a Sansón que la fuerza no venía de él, sino que él le daba la fuerza con cualquier cosa que utilizara, que tenía que herir el orgullo. Y ahora Salomón nos dice: bueno, ¿por qué hay asnos que se desbocan? Porque hay personas que no pueden acatar nunca una orden, o personas que les cuesta aprender la obediencia, porque nunca obedecen las leyes. Las leyes son frenos. Las leyes, hermano, nos ayudan a decir, eso dice la Biblia, que no lo haga porque es malo. Eso puede ser una ley humana, puede ser una ley divina, pero porque la Biblia dice que hay 10 mandamientos, 5 que tienen que ver con Dios específicamente, y 5 que tienen que ver con el prójimo, con el humano. Cosas que no debemos hacer, son frenos bíblicos, que esto me frena, no lo puedo hacer porque me lo impide la Biblia, porque si lo hago, Dios aborrece el pecado y voy a caer en pecado, no lo voy a hacer. Entonces me pongo un freno y no caigo en desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un asno? Salomón dice: para que un asno no se convierta en un desobediente, se le tiene que poner freno. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Que hay que ponerle freno a los asnos. Hay personas, hermano, que uno les dice: hermano, eso que está haciendo no está correcto, y perfecto, una amonestación.
La Biblia dice, cuando alguien comete una amonestación, no, llámalo a solas y se lo hace saber. Poner freno. Segundo freno, si no hace caso, llama entonces y pon 2 testigos y le llamas la atención. Segundo freno. Y dice la Biblia, y si todavía no hace caso, no obedece, entonces desde el púlpito dilo a toda la congregación y tenlo. Y ya lo tienes marcado, lo pones en disciplina. Un tercer freno. Quiere decir que, mire la lección del asno. El asno, para que, hermano, un asno que no tiene freno es un animalito mal portado. Es un animalito que rebuzna. Es un animalito que tira patadas, hermano. El asno, hermano. Por eso es que mire, yo le digo, no sé si los hermanos me pueden ayudar. Búsqueme el pasaje, no lo traje, pero ahorita me vino a la memoria, donde dice que Saúl pastoreaba asnos. Búsquemelo, hermano, ahorita se me vino a la memoria. Mire que me lo buscan, me dicen si lo van a buscar. Sí, trajeron Biblia, ¿verdad? Sí, trajeron Biblia. Dice que Saúl era pastor de asnos. Yo, hermano, renuncio a eso. Yo no quiero ser pastor de asnos, hermano. La Biblia dice que el rebaño del Señor son ovejas. Y tampoco no queremos cabritos, hermano, aunque la Biblia dice que tienen que haber cabritos en los rebaños siempre. Ojalá que usted diga conmigo, no hay ninguno, pastor. Yo no quiero ser un cabrito, y mucho menos un asno. Pero la Biblia dice que Saúl pastoreaba asnos. Imagínese usted, hermano. Por eso es que al asno hay que ponerle freno, hay que pastorearlo, fíjese, hermano. Qué tremendo. Solo me dicen el versículo. Y si yo lo puedo buscar acá, no sé si los hermanos, voy a ver si abro la aplicación para que podamos poner el versículo ahí. Ustedes me dicen cuando ya esté listo. Voy a tratar de conectarme aquí. Tengo que estar en la misma. Sí, ahí estoy con ustedes ahí. Entonces me avisan, solo me avisan para ver si lo podemos aplicar acá. Ahora, si me mandan el versículo creo que me lo pueden mandar por acá para que yo lo pueda ver. Porque es importante que lo miremos. Porque Salomón dice, hay que ponerle freno. Debemos aprender cuándo debo hablar y debo de aprender cuándo debo callar. Tengo que aprender a ser precavido. Aún el animalito llamado asno lo sabe hacer. El asno tiene freno, aún ese animalito, porque como tiene el freno, él no puede hacer muchas cosas. Cuando él quiere hacer algo, entonces no lo puede hacer. Con el freno, él ya sabe dónde detenerse. Entonces yo tengo que aprender a ser precavido. ¿Cuál es la lección que me da un asno? Entonces, mire, aprender a ser precavido. Si el asno, hermano, no tuviera el freno, se desboca. Yo no le estoy diciendo asno a nadie, pues ni yo mismo me estoy diciendo asno. Ojalá que no. Pero debemos aprender que estas cosas, hermano, que la Biblia nos menciona, que la Biblia nos dice, son cosas, hermano, que deben de servir para nuestro diario vivir. No caer en esa desobediencia. Mire, yo no sé, hermano, desde el 2020 que empezamos con los temas virtuales, ha caído esa palabra obediencia. La hemos estado hablando en todos los temas. Porque Salomón dice, para ser obediente hay que poner freno. Si no hubieran leyes, hermano, la sociedad no existiera. Si no hubieran leyes, la sociedad no existiera porque fuera un desorden. Donde no hay leyes, hermano, el pueblo enloquece. Dice la Biblia que donde no hay profeta, hermano, que dé la palabra, el pueblo enloquece. Es tremendo esto. Tenemos que aprender, hermano, que nosotros tenemos que ser precavidos, saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Si el asno lo sabe hacer. Mire que el asno le habló a Balaam cuando Dios le dijo, hermano. Qué tremenda las lecciones de un asno, ¿verdad? El asno habló cuando Dios le dijo. Hermano, ¿cuándo hay que hablar? Cuando Dios dice. No cuando yo diga, no, cuando Dios dice. Mire las lecciones de un asno. Solo los hermanos me confirman si lo hallamos el versículo. No lo han hallado todavía. ¿Me lo mandaron? Vamos a ver si me lo mandaron, dicen los hermanos. Ahí está. Estos hermanos de calidad, ¿verdad? Primera de Samuel 9:3. ¿Estoy conectado con ustedes, hermanos? ¿Me dicen?
Sí estoy. Sí, ¿verdad? Voy a buscar aquí entonces, para que lo pongamos aquí en la pantalla. Solo me disculpa que no lo traje, hermano. Mire que ahorita que estoy predicando me salió el versículo. Usted en casita, apúntelo. Primera de Samuel 9:3. Vamos a ver, aquí lo voy a subrayar y lo ponemos en la pantalla. Pongámoslo en la pantalla, hermanitos. Pongámoslo en la pantalla. Mire lo que dice Primera de Samuel 9:3. Tal vez ahí me lo pones en las pantallas también. Se habían extraviado unas asnas pertenecientes a su padre Quis. Dijo Quis a su hijo Saúl: toma contigo uno de los criados y vete a buscar las asnas. Les debo un cafecito a los hermanos de televisión. Me hallaron el versículo. Mire usted lo que dice 1 Samuel 9:3. Saúl pastoreaba asnas, hermano. Qué tremendo pastorear asnas. Ojalá, hermano, que nosotros como pastores sepamos distinguir el rebaño del Señor. Pero puede hacer, viendo ese versículo, puede hacer de que lleguen asnos, hermano, a veces. Y uno tiene que saber cómo pastorearlos también. Tremendo, ¿verdad? Habría que ver. Mire, hay corderitos, hay cabritos, hay carneros. Y ahora, mire, hermano, hay asnos en los rebaños, hay rebaños de asnos. Tremendo, ¿verdad? Bueno, volvamos a la presentación, hermano. Volvamos a la presentación. Muchas gracias. Quiere decir, hermanos, que vamos a seguir acá con el punto número 5, hablando de las lecciones de un asno. Quiero que vaya conmigo a Jeremías 48:6. Vamos a ver, Jeremías 48:6 en la versión Reina Valera actualizada. Dice la Biblia: huid, salvad vuestras vidas y sed como el asno montés en el desierto. Como estamos hablando de las lecciones que nos enseña, obviamente, este animalito interesante, vamos a ver ahora, Jeremías tuvo una palabra de parte del Señor para el pueblo. Jeremías o Jeremiah, ¿verdad? En inglés, bonito nombre ese. Dice que Jeremías vio algo, una característica. Jeremías lo vio en los asnos. Y es que un asno, hermano, sabe cuándo tiene que huir. Mire qué terrible. Hermano, yo me asusté con esto y dije yo, voy a desarrollarlo porque encontré algunos ejemplos ahí. Y digo yo, qué interesante, cuántas cosas puede aprender de un asno. Entonces por eso se lo traigo, las lecciones. Dice Jeremías: salvad vuestra vida. ¿Cómo salvo mi vida? Cuando yo aprendo a huir. Entonces si yo me voy a la Biblia, vamos a ver, ¿se recuerdan aquel pasaje cuando Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles? ¿Dónde puedo encontrar eso? Porque Jeremías dice, así como el asno sabe cuándo huir para salvar su vida. ¿Por qué nosotros, si somos ovejas del Señor, no aprendemos eso también? Aprender a huir para salvar nuestra vida. Aprende a huir. Sal, hermano, de situaciones que no tienes que estar en esos ambientes. No tienes que estar. Hermano, aprendamos esa lección del asno. Aún el asno sabe que hay situaciones en las cuales él no tiene que estar. Y mire, patitas, ¿para qué te quiero? Dice el burro, hermano. Mire, hay un canto que le decía a los hermanos yo, ¿verdad? Que es cristiano, es cristiano. Dice: no todos los burros son tan burros. Mire cuántos llevamos aquí, ¿verdad? La burra de Abraham no era tan burra. El asna de Balaán no era tan burra. El asno que Sansón encontró muerto no era tan burro. Salomón vio que hay unos burros que saben hasta ponerse freno. Y Jeremías dice: esos burros no son tan burros. Aprenden a huir. En ocasiones tienes que aprender a huir de las situaciones que te causarán daños espirituales. Hay que aprender a huir. Entonces, pero mire, este aprender a huir dice que el asno montés lo hace. Aprender a huir, aquí es para salvar tu vida. ¿Qué pasó con José? ¿Se acuerda José con la esposa de Potifar? Cuando se le desnudó. Mire, José, hermano, huyó. Hizo las del burro. Huyó.
Yo sé que hay jóvenes que me están oyendo ahorita y me dirán, pastor, ¿y qué hago cuando estoy viendo televisión y de repente sale una escena caliente? Hazlas del burro. Huye, hermano, hay que hacerlas del burro, hay que huir. ¿Qué pasa, pastor, cuando mis compañeros de trabajo están contando un chiste caliente? Hazlas del burro, huye. Mire las lecciones de un burro. Tenemos que aprender, o las lecciones de un asno. Es que burro es en nuestro lenguaje catracho, ¿verdad? Asno, eso es para decirlo diplomáticamente. Pero las lecciones de un asno, hermano, son interesantes. Esto nos va a ayudar, hay que huir de las pasiones juveniles. Y mire, interesante que esas pasiones juveniles le pueden estar arropando a los hombres ya viejos, a los de edad. Tienen que aprender a huir también. Pero las mujeres también. Yo sé que las mujeres estarán diciéndole al marido, mira, sos un asno. No. También hay mujeres que tienen que aprender a huir de las pasiones. Cuando hay una situación complicada, mire, hermano, huir. No tener amistades que no te dan ningún beneficio. Amistades que en vez de llevarte a crecer o a desarrollarte, te hunden. Huye de eso. Esa es una lección del asno. El tiempo se me acaba. Mateo 21:2. Diego Ascunce. Miren lo que dice Mateo 21:2 en la Diego Ascunce. Con estas instrucciones, entren a la aldea que está enfrente. Inmediatamente encontrarán una asna atada con su potro. Desátenlos y tráiganlos acá a mí. Bueno, el tiempo también me está corriendo acá. Mire, vamos a ver ahora que Jesús también se montó en un asno. Mire, pero fíjese que Jesús, mire qué lindo, voy en el punto 6, ya voy casi finalizando. Jesús, ¿por qué no se montó en otro animal? ¿Por qué no mandó a traer un caballo, pura sangre? ¿Por qué se montó en un asno? Van a encontrar ahí, van a encontrar un pollino. Las Biblias generalmente que tienen ustedes dicen pollino. Van a encontrar un asna atada con su potro. Desátenlos a los dos y tráiganmelos aquí. Y dice la Biblia que Jesús entró montado a Jerusalén en un asno. Y eso estaba profetizado. Pero la lección es, mire la lección acá. Ahora Cristo nos da una lección. Mire, el pasaje que leíamos al principio, que está en Isaías, dice que el asno conoce el pesebre de su amo. Mire qué terrible. Quiere decir que Cristo nació en un pesebre. Allí habían asnos, habían animalitos, habían vacas, habían otros animalitos. Pero interesante, cuando Cristo va a hacer su debut, su entrada a Jerusalén, ya le quedaba poco tiempo para finalizar su ministerio. Utilizó un asno. Algunos hermanos dicen que María, cuando iba a nacer Cristo, José la llevó montada en un asno. Busqué el versículo, no lo encontré, porque la única vez donde encontramos esa historia es en Mateo, en el capítulo 1 y capítulo 2. Es el único lugar donde encontramos esa historia. Los otros evangelios no lo narran, pero no aparece que se montó en un asna, por eso no se lo traje. Pero sí aparece cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un asna. Entonces hay una lección ahí. Hay una lección ahí. Mire, hermano, ¿cómo le decimos? Los romanos, los centuriones, todos aquellos hermanos que oprimían al pueblo de Israel, ellos se montaban en caballos, hermano. Ellos andaban en aquellos caballos. Recuerde que el caballo es símbolo de guerra. El caballo es símbolo de guerra. Donde encontramos un caballo es guerra, guerra, guerra. Ya hemos hablado de los caballos, ¿verdad? Del Apocalipsis con los hermanos, escatológicamente hablando, nos hablan de guerras que van a haber o que están sucediendo ya en nuestros tiempos. Pero el asna nos habla de ser humildes. El asna nos habla de aprender obediencia. Mire qué interesante. ¿Qué lección nos enseña Cristo montándose en un asna, entrando a Jerusalén? Una realeza humilde.
Nosotros somos reyes y sacerdotes, pero no es, hermano, que vamos a andar con resorte, ¿verdad? Que nos vamos a creer la mamá de los pollitos. No, no, no. Somos real sacerdocio, nación santa, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Pero con humildad, con humildad. Alguien dijo por ahí, ¿verdad? Mi único orgullo es ser humilde. Qué tremendo, ¿verdad? Pero mire qué interesante, porque dentro de nosotros, hermano, el Espíritu Santo, dentro de nosotros lo tenemos. Y dentro de nosotros que tenemos ese Espíritu Santo, somos por eso llamados real sacerdocio. Y quiere decir que nosotros tenemos que mantenernos humildes al llamado que Cristo nos hizo como una nación santa. Cristo montado en un asno nos enseña que el asno estaba atado. Era un asno que había aprendido a ser obediente, pero dice que era un asno con su potro, con su hijo. Ambos estaban atados. Dios los manda a desatar y dice: es tiempo de que se liberen, porque el trabajo en ellos para el cual estaban apartados es este. Hermano, ¿qué lección puedo aprender? Yo no le estoy diciendo asno a nadie, quiero que me entienda eso, pero sí estoy aprendiendo una lección con ese animalito. Que cuando uno está siendo trabajado, cuando uno está siendo aprendido, va a llegar el momento que Dios va a decir: desátenlos. Muchos de nosotros, cuando venimos al Evangelio, venimos atados, venimos con muchas limitaciones, con muchos problemas, con muchas dificultades, que necesitamos ministración. Y el Señor nos manda a un ministro, nos manda a una iglesia para que nos desaten, para que nos liberen. Dice la Biblia que cuando el Señor dijo, cuando fue a ver la tumba de Lázaro, dijo: sal fuera, y Lázaro salió atado de pies y manos, y le dijo a los discípulos: desátenlo. Cristo utiliza a los ministros para desatarnos, hermano. Yo vine atado al ministerio y el Señor se apiadó, de mi alma y nos desató. En la iglesia levantamos las manos, hermano, y cuando levantamos las manos es porque Dios ya nos liberó las manos. Cuando movemos los pies es porque Dios ya nos liberó. Hay personas que usted va a ver en la iglesia que no levantan las manos, hay personas que no mueven sus pies, están atados todavía. Necesitamos, hermano, entender que somos una realeza con humildad y que necesitamos ser libres. Por eso es que, miren las lecciones de un asno para ser usados por Dios. Fíjense que casi vuelvo a cometer el error aquí. Necesitamos ser libres. Si yo estoy atado, si yo tengo una atadura, voy a ser como un asno, no me van a poder utilizar. Hay personas que quieren ejecutar ministerios, pero están con ataduras internas. Hay personas que anhelan, hermano, un área de servicio, qué sé yo, lo que usted necesite. Amén, no hay problema. Pero primero seamos libres, busquemos la liberación en Cristo. No podemos servir atados, no podemos desarrollar el ministerio atados. Tenemos que ser libres. Si alguien me ayuda con un piano, por favor. Yo voy a ir terminando, yo voy finalizando. Quiero que vaya conmigo al último versículo, Lucas 10:34. No quiere decir que solo estos asnos podemos aprender, hay muchos asnos. Antes de que leamos ¿se recuerda usted cuando Abigail era la esposa de Nabal, verdad? Si no tengo mala la memoria. Y dice la Biblia que cuando se dio cuenta que venía David para matar a Nabal por su desobediencia, dice que ella preparó asnos y los cargó con alimentos, ¿verdad? Y dice que se los mandó a David y ella se postró. En los asnos llevaba leche, llevaba pan, llevaba vino, hermano, llevaba muchas cosas. Utilizó el asno. Entonces, ahí hay una lección también, pero obviamente solo para mencionarle cuántas cosas podemos aprender, cuántos asnos podemos encontrar en la Biblia que nos enseñan algo, que tal vez nosotros, hermanos, no lo hemos aprendido y necesitamos ver ese animalito, cómo Dios los utiliza para que hagamos algo a favor del reino. Abraham utiliza para viajar, para adorar, se prepara, el asno se prepara, no digamos nosotros. Balaam, Dios lo utilizó para detener la locura del ministro. Sansón, para que hiramos el orgullo. Salomón, hay que ponernos freno, tenemos que saber cuándo hablar y cuándo no.
Jeremías, tenemos que aprender a huir, saber cuándo debemos huir de las situaciones, en qué lugares debemos de estar y en qué lugares no debemos de estar. Y Jesús nos enseña que necesitamos ser libres, porque somos una realeza, pero con humildad. Y voy a finalizar con este. Lucas 10:34 en la versión Pechita. Dice: y acercándose, le vendó sus heridas y les aplicó vino y aceite. Y lo puso en su asno, lo llevó a un mesón y le brindó atención. Mire, hermano, yo me siento ministrado con esta palabra del Señor. Ojalá que a usted también le vaya a servir. Pero ahora, como estoy personificando las asnas, estoy aprendiendo mucho acá. Hay un hombre llamado el samaritano, el buen samaritano. Dice la Biblia que el buen samaritano es Cristo. Nuestro buen samaritano es Cristo. Él es nuestro prójimo. Es aquel que presta ayuda en el momento difícil. Pero nos da una lección. Nos da una lección. Le voy a poner aquí prestar ayuda. Usted ahí en su casa haga todas las anotaciones, ¿verdad? Pertinentes. Prestar ayuda. Hemos hablado muchas veces del buen samaritano. Pasaron sus paisanos. Era un israelita que había descendido de Jerusalén al camino. Y en el camino salieron unos malhechores y lo dejaron medio muerto. Pasaron los amigos de ese israelita, pasaron sus paisanos, pasó el levita, pasó el sacerdote, pasó el de Judá. Y yo ya le he mencionado en otras prédicas, si lo traemos ahora y lo aplicamos a nuestra vida, el de Judá pasó el de alabanza, el levita pasó el servidor y el sacerdote pasó el pastor, y ni el pastor le ayudó. Pero pasó uno que se llamaba samaritano, porque venía de Samaria. El Señor en la historia no nos dice el nombre de él, pero el samaritano dice, porque era de Samaria, el buen samaritano. Este se bajó de su asna. Él iba en su asna. Volvemos al punto, ¿por qué no andaba un caballo? Mire la lección. Le prestó ayuda al necesitado. ¿Qué quiere decir acá? Lo puso en su asno y montado, mire, montó al que estaba con la dificultad en su asno, le prestó sus recursos al otro. Y en el asno se lo llevó al mesón. Mire las lecciones de un asno. Quiere decir que yo tengo que prestarle mis recursos a los otros para ayudarles. ¿Qué es prestar mis recursos? Yo bendigo a los hermanos que domingo a domingo venimos a participar de los hilos de José. Yo le doy al necesitado de lo que Dios me ha bendecido. Mire el asno acá. Y hermano, y el asno lo botó. La gente le tiene miedo aquí en Honduras le tenemos miedo a los burros. Se monta en un burro, el burro empieza a tirar patadas y bota a la gente. Sí, porque es un burro desobediente. Pero mire estos asnos, cómo nos enseñan esas lecciones. Dejó que se montara un extraño. Mire este asno, dejó que se montara un extraño, porque su amo, el buen samaritano, le había enseñado. Y mire la lección del asno. El asno hizo lo que su amo le dijo. Vas a llevar a este necesitado, vas a ir conmigo. Y el buen samaritano iba a pie, llevaba aquí al asno y él a pie, y el necesitado montado en el asno, porque el asno es un animal de carga, amaestrado, obediente, con freno. Hermano, qué tremendo. Ese asno no tenía orgullo. Ese asno sabía que era un servidor. El asno le sirvió de ayuda en un momento de dificultad. Usted conoce bien la historia de lo que hemos hablado en otras ocasiones, del buen samaritano. Cuando todo lo que Dios te ha entregado, debemos de valorarlo. Con todo lo que sepas que Dios te ha dado, cuando tú lo tengas en tu mano o ya lo tienes, con todo eso, con todo lo que Dios te ha entregado, no te olvides de ayudar al más necesitado. No importa la situación. No importa la situación.
Si yo quisiera terminar esta frase, le voy a poner aquí, sirviendo a los demás. Vamos a ver, porque eso es el prestar ayuda. Sirviendo a los demás. Que Dios añada bendición a su palabra. Mire, hermano, hemos desarrollado 7 puntitos de cómo un asno nos puede dar lecciones. Que Dios nos bendiga. Quiero hacer una pequeña conclusión de las lecciones de un asno. Vimos como punto número 1 Abraham. Tal vez lo traje de una manera cronológica como lo encontramos en la Biblia. Encuentro a Abraham, es el primero que encuentro con un asno. Y lo primero que logro encontrar ahí es que Abraham viaja a adorar. Mire qué interesante. Y dice que preparó el asno, preparó a los sirvientes. Quiere decir que yo me tengo que preparar para adorar. Tengo que venir de mi casa a un lugar de adoración. Abraham no adoró ahí en su casa, aunque hay que adorar en la casa. Pero él se movió al lugar donde Dios le dijo que tenía que adorar. Esa es una lección del asno. Número 2, vemos a Balaam. Dice la Biblia que en Números está la historia. Pero Pedro es el versículo que tomé, segunda de Pedro 2:15. Porque dice que Balaam en su locura no podía frenar su locura y Dios tuvo que hacer hablar a aquel animal para detener a Balaam de su locura. Porque Balaam estaba vendiendo su ministerio. Después de ser un profeta genuino, llegó a ser adivino y murió cuando Josué conquistó Canaán. Ahí murió Balaam. Fíjense, hermano, que Josué conquistó muchas ciudades de Canaán, pero encontramos a Rahab, una prostituta, una ramera. Esa no murió porque obedeció. Sin embargo, el ministro Balaam, como vendió su ministerio en el tiempo de la conquista, murió. Qué tremendas lecciones de un asno. Tuvo que hablar esa asna. Número 3, vimos a Sansón. Sansón dice que con la quijada de un asno mató 1000 hombres. Y lo que Dios le estaba trasladando a manera de una enseñanza por un asno muerto, era que la fuerza que él tenía era porque Dios permitía, habían recursos que Dios permitía para que él tuviera victoria. Y aún así Sansón no lo entendió. Él tenía que herir su orgullo, pero no lo entendió. No entendió que la gloria siempre es de Dios. En todo lo que emprendamos y hagamos vamos a tener victoria, pero la gloria siempre va a ser de Dios. Esa es una de las lecciones del asno. Número 4, Salomón en sus proverbios escribe que aún el asno tiene freno. Sabe el asno cuándo hablar y cuándo no hablar. Mire qué terrible. Quiere decir que tenemos que aprender a ser precavidos. Aún el asno sabe cuándo hablar. El asno habla cuando Dios le dice. ¿Cuándo habló el asno de Balaam? Cuando Dios le dijo. ¿Cuándo tenemos que hablar nosotros? Cuando Dios nos diga. Mire qué lindo eso. Número 5, Jeremías. Jeremías vio una característica. Jeremías está llevándole un mensaje al pueblo. De la misma forma que lo estoy haciendo yo hoy, fíjese, estoy llevándole un mensaje a usted. Y Jeremías, a lo mismo que Salomón escribió un proverbio del asno, Jeremías escribió: así como el asno sabe huir para salvar su vida. Yo tengo que aplicarlo, yo tengo que aprender a salvar mi vida. Hay situaciones en las cuales yo no debo de estar. Hay reuniones en las que yo no tengo que estar. Tengo que aprender la lección del asno. Tengo que hacer como el asno, huir, hacer las del burro, no estar en los lugares donde no me llamaron. Eso dice Jeremías. Número 6, Jesús nos enseña que entró montado en un asno que estaba atado a Jerusalén. Nos enseñó que hay que ser humildes, aunque somos de la realeza. Aprender humildad, aprender de un animalito a ser humilde. Pero qué importante, necesitamos ser libres, porque estos asnos, tanto el potro como su madre, estaban atados. Dios primero los mandó a desatar para poderlos utilizar. No podemos ejercer un ministerio si tenemos atadura. No podemos ejercer un servicio en la casa de Dios si tenemos atadura. Tenemos que aprender la lección del asno. Dios nos va a usar cuando seamos libres. Y por último vimos al buen samaritano. Nos habla la Biblia de ese versículo tan hermoso, Lucas 10:34, que dice que el buen samaritano iba en un asna
y le prestó ayuda a aquel que estaba necesitado. Le dio sus recursos, se bajó del asna y montó al que estaba complicado en su asna. Mire el asna que inteligente, mire el asna que no botó al que estaba herido, ya le había enseñado su amo. Aprendamos del asno a prestar ayuda. Eso significa servir a los demás. Gloria a Dios. Quiero orar por ustedes. Quiero que bendigamos también lo que Dios nos ha dado esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, que nos des la fuerza, que nos des la victoria, Señor, en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos. Sea tu Espíritu Santo dándonos la fortaleza, dándonos la fuerza, Señor, para aprender a ser obedientes. Tu palabra nos dice que Cristo aprendió la obediencia, lo dice en Hebreos, aprendió a ser obediente. Y de la misma forma también nosotros tenemos que aprender obediencia. Te pedimos que esta palabra que nos has entregado hoy pueda servir para muchos, para todos los que la logren escuchar. Bendice al ministerio que nos has entregado en nuestras manos, que sigamos creciendo en tu palabra. Somos prosperados por tu palabra. Oramos y bendecimos las ofrendas, los diezmos, las aportaciones, y también oramos por aquellos que todavía no han llegado a tus pies, Señor, para que sean atraídos con cuerdas de amor. Que sea tu Espíritu Santo que los traiga, Señor, a tu redil, para que sean pastoreados, para que se desarrollen, para que crezcan. Nos ponemos en tu mano y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. De mi parte, mi hermano, deseo que Dios te bendiga poderosamente. Una generación que una generación